Bienvenidos a una nueva edición especial de Micrófono Abierto, tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, la edición especial que hicimos la semana pasada, aquí en la 8 Zaragoza, su televisión local. Tras la resaca de la investidura fallida de Pedro Sánchez para el Gobierno de España, hoy hemos asistido a la proclamación de Javier Lambán como presidente del Gobierno aragonés. Sin duda una decisión que ya conocíamos gracias a los últimos acuerdos que habían tenido todos los partidos favorables a su investidura. Para analizar el nuevo gobierno cuatripartito surgido de la sesión de hoy, contamos con las personas que me acompañan aquí en la mesa. Ellos son Javier Muñoz, secretario ejecutivo de comunicación del PAR, Juan Martín, antiguo secretario general de la Chunta y es portavoz del Ayuntamiento de Zaragoza, Álvaro Villarroya, estudiante de Ciencias Políticas, y Sergio Ropérez, analista político. Buenas noches. Comenzamos. 36 diputados, 24 del PSOE, 5 de Podemos Equo, 3 de Chunta, 3 del PAR y 1 de Izquierda Unida han avalado hoy la investidura de Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón y con una vicepresidencia para Arturo Aliaga del PAR y formado por dirigentes de 4 de estos partidos, todos menos Izquierda Unida. El debate de investidura no ha estado exento de réplicas de los partidos opositores, tanto Ciudadanos como PP como Vox, que dudan de la estabilidad del nuevo futuro ejecutivo al incluir formaciones tan dispersas. Pregunto, ¿cómo llevarán formaciones como la Chunta y Podemos y el PAR compartir responsabilidades y lealtad mutua? Bueno, sí, yo creo que lo primero que hoy es un día pues ilusionante, sobre todo para nuestra comunidad. Lo que estábamos comentando, por mucho que se nos ataque o se pueda decir, hoy se ha formado un gobierno en que ya hagamos tiempo que no se iba a hablar tanto como se habla esta vez de Aragón. Además, nuestra comunidad es de las pocas comunidades que mantiene partidos con aragonesistas. Aquí estamos dos y es un lujo porque es la única comunidad que tiene dos partidos con presencia y tal. Y en este momento tenemos esa presencia y lo que se ha hablado y se dijo en el debate de nuestro presidente, que iba a ser una legislatura en que Aragón iba a estar presente en todas las decisiones. Entonces yo creo que hemos llevado como 8 años en lo que todas las problemáticas que había en España parece que condicionaban el día a día de nuestra comunidad, y yo creo que tenemos 4 años por delante ilusionantes en la que el reto es que Aragón esté presente en todo y los problemas que surjan, pues ahí está el camino para ir superándolos. O sea, así es que es todo nuestro. Bueno, yo creo que es un día, como acaba de decir Javier, como para estar contentos, teniendo en cuenta cómo está el panorama a nivel nacional y cuál es la situación que tenemos en otras comunidades autónomas. Hoy es un día para mostrar ilusión, para pensar que 4 fuerzas políticas muy diferentes se han puesto de acuerdo en un programa para 4 años de gobierno que es complicado, que ha sido un manto difícil de tejer, pero detrás de eso hay ilusión, hay fuerza y sobre todo hay ganas de ponerse de acuerdo. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo y es un día en el que, después del debate de investidura del señor Pedro Sánchez, en el que no se mentara ni una vez a nuestra comunidad autónoma, podemos decir que se ha hablado de Aragón en todos los grandes medios y que se nos ha visto y se nos ha recordado, cosa que desde el resto de este estado muchas veces no ocurre. Y espero que este espíritu de reconocer Aragón, reconocernos como territorio, de saber que existimos y que tenemos unas especialidades concretas porque somos como somos, sigan dándose en todos estos 4 años de gobierno. Yo, respondiendo a tu pregunta, creo que aunque en un principio pudiera parecer extraño el hecho de que Chunta Aragonesista y Partido Aragonés pudieran convivir de forma conjunta, más que nada por su ideología más conservadora en un caso, más progresista en el otro, sí que es cierto que yo creo que, como bien comentabais, de alguna forma ha ganado el aragonesismo y ha ganado también pues ese interés por lograr consensos. Aragón es cierto que es una comunidad autónoma muy acostumbrada a los consensos, de forma histórica incluso, es una comunidad de pactos, una comunidad de negociaciones. Entonces podemos decir que eso ha primado en este caso y creo que Aragón se ha convertido una vez más en un ejemplo para España. Creo que España debería mirarnos más. España, hemos asistido recientemente a una fallida investidura de Pedro Sánchez, entonces creo que deberían aprender más los diputados allí en el Congreso de que este tipo de pactos como el aragonés se pueden lograr realmente, ¿no? Y que evidentemente la política puede llegar a ser efectiva. Y tenemos que darnos cuenta de una cosa, que a veces, si no lo decimos nosotros, parece que nadie lo dice.
si estamos siguiendo lo que está pasando en toda España, qué cantidad de ruido hay en otras comunidades que les llaman de Madrid, que le dicen lo que tienen que hacer, que aquí viven dos señores de Madrid que no sé quién sabe, imagino que habrá pagado el partido su viaje en el AVE, pero al final marcaron su criterio, venían de Madrid, se habían repartido unos sillones, unos juegos por mucho que digan ellos, y sin contar con la gente que no tenemos que llamar a Madrid. Entonces, eso además hay otra cosa también, que es que hay que pensar que nadie crea que esto ha sido flor de un día. Aquí ha habido un equipo de negociadores en las que han estado hablando permanentemente, no ha habido ruido, nadie ha estado hablando de qué están haciendo, qué no está haciendo, y de repente se aparece todo el mundo firma, yo creo que se va a firmar mañana, creo que se firma el documento, poner de acuerdo a 4 partidos, que ha habido tensiones, lógicamente, porque al final cada uno tiene pues un ideario, tiene un electorado, pero que pensemos todo lo importante que es que sin ruido se ha llegado a lo que se ha conseguido. Luego a cada uno, y especialmente a nosotros, que luego podemos hablar del tema, se nos ha pedido explicaciones, pero eso ya habrá un momento. Pero yo creo que también hay que resaltar hoy que se ha conseguido sin ruido. Y ha habido personas, incluso cuando se acordó la firma, las 3 ejecutivas que estaban en ese momento trasladando a todos sus órganos la aprobación por WhatsApp, diciendo pues nosotros hemos aprobado, nosotros tal, con lo cual se ha contado con el territorio, se ha contado con las ejecutivas, o sea que esto no es a alguien que se les ocurra, sino que ha habido un trabajo detrás que, como no hemos hecho ruido, parece que no tiene valor, pero como has dicho, alguien debería aprender a negociar sin tanto ruido mediático. Además que podríamos dar un ejemplo, rápido lo digo, el Ayuntamiento de Zaragoza, desde mi punto de vista, ha sido quizá un ejemplo de lo que comentabas, ¿no? O sea, creo que daba más la sensación, con independencia de las ideas, de las ideologías, daba la sensación más de que elegían los cuarteles generales nacionales de los partidos, a que realmente la política aragonesa se ponía a trabajar y de alguna forma pues nos brindaba el tipo de política que queremos los propios aragoneses y en este caso los zaragozanos. Entonces yo creo que se han superado ese tipo de vicios que sí que se han demostrado en la política municipal, y creo que quizá la política nacional debería parecerse más a un pacto como el aragonés que quizá a un cambalache, que es el término que yo utilizo, como lo que ha pasado en Zaragoza, que da más la sensación de que ha elegido Pablo Casado al alcalde, a que los propios zaragozanos han sentido, ¿no?, que bueno, pues que con sus votos se formaba un acuerdo y por tanto teníamos un alcalde que verdaderamente respondiera a los intereses de la ciudad. Entonces quizá esa comparación es interesante, ¿no?, también para explicar las distintas formas de hacer política que puede haber, ¿no? Política más interesada, política más pensando en el territorio y pensando en los intereses de, bueno, pues de cada sociedad y cada ciudadanía. Una de las grandes preguntas que no se nos plantea tras este debate de investidura es si este será un gobierno sólido y sin fisuras durante 4 años que tenemos de legislatura, o se darán disputas y rifirrafes entre los partidos, como ocurrió en la pasada legislatura, el pasado mandato, en el Ayuntamiento de Zaragoza, entre Zaragoza en Común y Chunta y Podemos y PSOE. A ver, va a haber diferencias. Va a haber diferencias en materias que van a ir surgiendo en el día a día, pero este gobierno nace con la voluntad de pactar, y con la voluntad de pactar en el seno del gobierno y de puertas hacia adentro, y eso es muy importante. Ha habido diferencias estos 4 años en la coalición de gobierno que está gobernando en el gobierno de Aragón entre PSOE y Chunta Aragonesista, de las que probablemente de la gran mayoría no os habréis enterado. Que se había enterado exclusivamente la de sucesiones, pero ha habido otras. ¿Por qué? Pues porque ha habido fuerzas políticas que se han conjugado a no parecerse al Ayuntamiento de Zaragoza, que a la vez y en paralelo era una auténtica jaula de grillos. Pero quiero volver a la reflexión de antes porque es muy interesante. La política ha cambiado, no se mueven los mismos paradigmas y se mueven las mismas líneas de fuerza que se movían hace unos años. Y cuando ponías de relieve antes que parece que el alcalde de Zaragoza se ha tomado la decisión de quién es el alcalde, quién gobierna y cómo se pacta en Madrid, esto ya viene de, si recordáis, cuando se constituye el Parlamento de Andalucía y se elige el gobierno andaluz, las reuniones físicamente no se tiene ni el decoro de que las reuniones se produzcan en Sevilla y en territorio andaluz. Se tienen en Madrid, se tienen entre las 3 fuerzas políticas, entre agentes que no forman parte del Parlamento andaluz, que representa a todos los andaluces. Esto se ha repetido. Esto se ha repetido a la hora de conformar el gobierno en Murcia, a la hora de plantear la investidura en Castilla y León. Se está planteando en Madrid, se nota menos porque como es la Comunidad de Madrid y es en Madrid, no falta moverse, ¿no? Pero se repite siempre esa misma situación. En el caso de los aragoneses y de Aragón, ha habido 2 fuerzas políticas que han hecho imposible que eso sea así.
Y en eso hay que, en primer lugar, agradecerse al Partido Aragonés, que es quien cortó desde el primer momento de raíz y en seco cualquier posibilidad de que hubiese un gobierno a la derecha de partidos que tienen una violencia claramente estatal y no de Aragón. Y esto se ha conseguido parar desde el primer momento. Y a partir vamos a ver qué da de sí. Yo creo que dará de sí mucho, pero hay que tener en cuenta que somos 4 fuerzas políticas muy diferentes y que vamos a tener que dedicarle mucho rato a hablar entre nosotros. Bueno, yo creo que es una ceremonia de siglas que a simple vista puede parecer difícil de cuadrar. Es cierto que, como comentaba el compañero, pues los partidos son de ideas diferentes, aunque han podido converger en este caso, pero también es cierto que, bueno, pues visto lo visto en los últimos días y también hoy en la investidura, da la sensación de que hay positividad en el ambiente, da la sensación de que por muchas fricciones que puedan darse, Izquierda Unida hablaba de fricciones, es un término que ha aparecido, ¿no? Dentro de que puede haber fricciones, yo creo que bueno, pues la diversidad de ideas siempre enriquece la democracia y creo que es bueno que confluyan, ¿no?, idearios diferentes, evidentemente siempre sin traspasar algunos límites que son los que dan estabilidad. Por tanto, el Partido Aragonés en este caso pues quizá pueda hablar mucho de lo rural, porque sin duda es uno de los temas que más trata. Chunta Aragonesista pues evidentemente puede hablar también de eso, pero también puede hablar de pues, ciertos proyectos ferroviarios o transportes que siempre han estado ahí. Bueno, yo creo que son cuestiones que por muchos matices que pueda haber pueden realmente unirse entre sí y sacar pues idearios que puedan ser comunes y que puedan converger. Entonces, por mucho que haya fricciones y también intereses políticos, que en todas las coaliciones y uniones políticas los hay, pues hombre, yo creo que se puede sacar adelante con facilidad. Yo, si me permites un símil, si tú tienes una relación de pareja, puedes poner en valor los acuerdos y las partes que tienes en común, o poner en valor los desacuerdos. A lo largo de tu vida tienes acuerdos y desacuerdos constantes. Si pones en valor solo los desacuerdos, estás abocado a no terminar bien. Si pones siempre en valor los acuerdos, intentas minimizar los desacuerdos y además eso se tratan, evidentemente tienes una garantía de éxito. ¿Va a haber en el futuro en las Cortes de Aragón menos de 6-7 fuerzas políticas? No. ¿Hubiese sido menos complicado, menos variopinto un gobierno PP, PAR, Ciudadanos, Vox? Pues hubiese habido 4 fuerzas políticas también. Lo que pasa es que una de ellas niega la existencia de Aragón, lo ha dicho hoy en los votos de Aragón. Pide el trasvase, que lo ha pedido hoy. La posición del Partido Aragón está imposible de apoyar. Entonces, yo creo que este es un elemento fundamental. Y los ciudadanos, y hoy se ha dicho muchas veces desde la tribuna, los ciudadanos lo que piden, la ciudadanía lo que pide es que los políticos se pongan de acuerdo. Y evidentemente, claro que nos vamos a tener que poner de acuerdo entre diferentes. No, y luego también hay otra cosa. Ahora los partidos que nacen nuevos tienen que buscar qué color les queda libre. Entonces los últimos ha salido el verde, otros el naranja, pero nosotros tenemos la bandera de Aragón que nos une, no tenemos que buscar color. O sea, entonces Chunta y PAR ya tienen la bandera que tiene sus colores. Luego entonces al final, y si hubiera sido con sus matices hay que decir. Pero todo enriquece. Todo enriquece. Y luego que en Aragón tengamos la suerte de tener 2 partidos, porque claro, ¿qué ha ocurrido en parte de donde ha venido el conflicto con todo lo demás? Como bien ha dicho él, cuando estás en Madrid empiezas a hacer tu juego de puzzle con todas las comunidades. Y nadie se les ocurre pensar que aquí, en este caso, en el PAR, que era la llave, hay un partido que no juegan en ese cuadrante que ellos hacen, de que si Andalucía te lo quedas tú, yo me pongo aquí, tú te pones allá, y aquí resulta que está un partido aragonés que dicen, no, primero Aragón. Entonces, claro, eso descoloca, porque no contaban con ese actor, y claro, de repente nosotros, el día que toma la decisión, se toma valiente, porque además tampoco ha trascendido, pero nosotros hemos negociado, como con el acuerdo que se dio con el Partido Socialista, hemos negociado más de 17 comarcas, y ha habido un acuerdo. Yo concretamente estaba en negociación de la de Zaragoza provincia, se haga un acuerdo una por una, en unas ellos nos han cedido la presidencia, en otros a ellos, ha habido un acuerdo, está el acuerdo de todos los ayuntamientos que forman parte de estas comarcas y se ha negociado todo. O sea, no es aquí que esto ha venido despacio. ¿Qué ocurre? Y como no ha habido ruido, para gente, ¿qué ha pasado? Pues no, perdona, pregunta, y luego el PAR, que le estamos comentando de qué ha ocurrido, tampoco ha sido ninguna sorpresa el que quiera analizar la situación política. Nosotros tuvimos 2 ejecutivas muy tensas, creo recordar que fue en marzo, en la que se decidió no ir con el Partido Popular. Y entonces, claro, cuando tú decides, después de haber ido en otras alianzas con ellos a los generales, no ir, algo cambia en el partido cuando uno decides, que no es de repente que se le ocurra a alguien, es que se ha levantado por la mañana y no, perdona, esto viene ya de cuando se decide no ir con ellos a los generales. A partir de allí vienen unos desencuentros muy fuertes y todo eso ha derivado en que tengas pues estás completamente independiente para tomar la decisión que consideres más importante para Aragón y para tu ideario.
es que en esa misma línea, desde el colectivo español, no se llegó a entender dos cosas sobre Aragón. Y es que hasta en los que votan los partidos convencionales, como puede ser el PSOE o el PP, hay un sentimiento que ya no voy a llamar de nacionalismo, pero sí que hay un sentimiento de Aragón muy presente y que mucha gente no se da cuenta, pero aunque votes a los partidos, aunque votes al PSOE, tú vas a estar generalmente en contra del trasvase, por ejemplo. Y otra cosa es la renovación que ha habido dentro del PAR, porque se ha podido ir viendo en la renovación de cabezas, en la renovación de incorporar más gente joven. Ha habido una renovación de la línea política del PAR que se ha hecho, como está diciendo usted, bastante en silencio, y que igual si se le hubiera dado un poco más de ruido, aunque hubiera perdido en calidad política, hubiera ganado en que ahora el PP entendería qué es lo que le está pasando en Aragón. Bueno, yo creo que sí que lo saben. Yo creo que sí. Entonces, bueno, lo que voy es que hoy también es un día de alegría, y lo comentabas. El documento, que como estás llevando tu última mesa, una cosa que nos tenemos que ganar todos, que es lógico, mirar cómo va todo. La bandera de Aragón, pasó la primera página y ahí tienes. Esto es lo que es el... Pues aquí no estamos con... Y esto no se improvisa. Que voy a comentar rápidamente también que he dicho antes que este pacto es un símbolo y un ejemplo para España, pero también para Cataluña, porque aunque Cataluña evidentemente sea una comunidad autónoma dentro de España, querría hacer referencia a ella porque nosotros, los aragoneses, podemos conseguir lo que nos interesa, podemos satisfacer de alguna forma, y esperemos que se cumpla, ¿no?, nuestros intereses, y a la vez ponemos el Estado por delante y respetamos institucionalmente a lo que es la nación completa, aunque evidentemente pensemos también evidentemente en lo que nos afecta puramente a nosotros. Entonces creo que quizá, aunque no estemos hablando de eso, desde mi punto de vista, en Cataluña, que es una comunidad autónoma también en España, se ganaría muchísimo más si se plantearan las cosas de esta manera, respetando los consensos, como ha demostrado Aragón, y respetando todas las ideas, que no está ocurriendo, a que imponiendo evidentemente ciertos mantras que están teniendo, pues por lo visto, bastante predicación, y que creo que si no ocurriera ayudaría muchísimo más a que hubiera estabilidad a nivel nacional, y que también todas las comunidades autónomas, que somos bastantes, saliéramos ganando mutuamente, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también lanzamos un mensaje a nuestra comunidad autónoma vecina, ¿no? Es las cosas, a ver si lo entienden. A ver si lo entienden, las cosas se pueden hacer de otra forma, sin ruptura, sin unilateralidades, perdón, etcétera, y evidentemente pues dando ejemplo y bueno, pues satisfaciendo a todos por igual, ¿no?, de alguna forma. Mira, si la historia ayuda también a entender las situaciones que se van produciendo. En el espacio de la antigua Corona de Aragón, si sacamos a Cataluña, que tiene una problemática muy especial en torno a la independencia, todas las comunidades autónomas que están dentro, que son las Islas Baleares, Valencia y Aragón, tenemos un sistema de multipartidos, tenemos ecosistemas políticos con muchos partidos dentro de sus parlamentos o de sus cortes. En todas ellas siempre se producen, sobre todo en Baleares y en Aragón, junto con Cataluña, ahora en una situación muy especial, siempre se han tenido que producir gobiernos de coalición, de gobiernos entre varios. En Valencia, la peor época y la más oscura de Valencia ha sido justamente cuando no se han producido gobiernos de coalición, cuando han tenido un monocultivo del Partido Popular durante años y años y años. Por eso yo creo que hay que poner en valor la capacidad de consenso y de entenderse entre diferentes, porque esto es lo que va a tener que ocurrir a lo largo de los próximos años. Coincidiendo con el anuncio de los acuerdos entre estos partidos, se publicaba hace 3 días en la prensa que el Tribunal Constitucional rehabilitó la Ley de Actualización de los Derechos Históricos, aprobada la pasada legislatura de Aragón, aprobada por las Cortes el pasado mes de junio de 2018 y suspendida a petición del propio Gobierno de España. ¿Se mantendrán esas divergencias palpables entre el PSOE aragonés y el PSOE de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que evidentemente ahora las cosas se están reequilibrando bastante en el Partido Socialista, o al menos visiblemente. Lambán fue uno de los varones más críticos con Pedro Sánchez, es algo innegable, la hemeroteca está ahí, o sea, Pedro Sánchez junto con Paje y Susana Díaz, la propia Susana Díaz, fueron de los más duros con con el comportamiento de Pedro Sánchez en los últimos meses, años.
pero es cierto que ahora las cosas, pues bueno, la política hace compañeros de cama, ¿no?, que se dice muy, muy diferentes, y evidentemente, pues bueno, Lambán ha entendido que es mejor juntos que separados, y también el propio Sánchez pues se ha centrado bastante, al menos de los discursos que daba en el pasado. Entonces yo creo que eso también ha hecho que los dos PSOE se puedan reequilibrar de alguna forma. A Lambán tampoco creo que le interese estar a malas con la Secretaría General del Partido Socialista, y en concreto con el presidente del gobierno, aunque sea en funciones es presidente, y tampoco creo que a Pedro Sánchez le interese que uno de los varones más importantes, y que además ahora ha vuelto a revalidar el título, vamos a hablar casi en clave deportiva, pues tampoco creo que eso sea positivo para él. Entonces creo que ese equilibrio, esa estabilidad dentro del PSOE puede ser buena para ellos y también buena para España, porque es uno de los principales partidos del país, sin duda. Hombre, ahí lo que ocurre es que no tenemos gobierno a nivel nacional, a ver qué ocurre, pero evidentemente, si con sentido común, hoy se ha dicho reiteradamente en Aragón, el partido que va, en este caso nuestro presidente Lambán, es el partido más votado. O sea que al final hablamos de ecuaciones y de tal, pero él refleja donde los aragoneses más han apoyado que sea él. Y también se ha dicho siempre que sería una oportunidad que el partido que gobierna a nivel nacional esté en sintonía en el mismo partido para que no haya esos enfrentamientos y esas continuas reivindicaciones. Y veremos cómo termina el tema, pero en estas negociaciones que hemos tenido los partidos, que nos ha hecho mucho ruido, pues hay un compromiso de crear la agenda aragonesa. Entonces lo que ocurre, esa agenda aragonesa estará condicionada a que el Partido Socialista esté en Madrid, evidentemente, ese es el compromiso, pero sí que salió encima de la mesa que no se trata del gobierno de Aragón, sino el compromiso también del gobierno central de apoyar la agenda aragonesa. Nosotros, Aragón lleva como 8 años, por circunstancias como que parece que todo el follón que ha habido en Madrid nos ha anulado nuestras reivindicaciones en nuestro día a día, y en ese momento en este gobierno empezaría a poner todo en marcha y a recuperar tiempo que a lo mejor quizás que se ha retrasado algunas medidas. Y yo digo, hay un compromiso de crear la agenda aragonesa con una serie de cosas y de compromiso, y está ahí. Otra cosa es que no ha habido ese ruido porque no hacía falta, pero está. Tomando como caso concreto la ley suspendida, ¿creéis que se seguirá avanzando en términos de autogobierno y de derechos del territorio y lingüísticos? Una de las partes del acuerdo que acabamos de suscribir las 4 fuerzas políticas habla de profundizar en el autogobierno, de pedir el traspaso de 22 competencias que están pendientes con el Estatuto, del desarrollo de derechos históricos, y evidentemente la profundización del autogobierno en el caso de los aragoneses significa mayor calidad de vida, mayor bienestar, y significa que los aragoneses tienen un Estado social y democrático de derecho que tiene una mayor profundidad. Sanidad, educación, bienestar social, todo eso tiene que ver con el autogobierno, ¿vale? ¿Qué es muy importante y muy significativo de la Ley de Derechos Históricos? Pues que los cuatro partidos que la apoyaron en la Cámara son los 4 firmantes de este acuerdo. El Partido Popular y Ciudadanos se votaron absolutamente en contra de este texto. El Partido Popular haciendo una pirueta difícil de comprender, porque en la pasada legislatura, a iniciativa del Partido Aragonés, de la que salió el cuerpo de esta ley, el cuerpo central de la ley, a iniciativa del Partido Aragonés se planteó un proyecto de ley que no llegó a votarse, Partido Aragonés, Partido Popular en este caso, y cuando se llega a votar en esta legislatura, a propuesta en este caso de Junta Aragonesista, pero con la negociación y el apoyo del Partido Aragonés, el Partido Popular le parece que estamos rompiéndolo todo. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que ha llegado este texto al Tribunal Constitucional, y no solamente con la oposición del Gobierno de España, sino también del Partido Popular. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que le pone tacha de inconstitucionalidad a un artículo, el de la vecindad civil. A un artículo. El resto han sido recuperados después de los discursos que se han hecho por parte del Partido Popular y de otras fuerzas políticas aquí en Aragón. Hoy hemos vivido una cosa, y termino, que estoy ocupando demasiado tiempo. Hoy ha ocurrido en varios momentos del debate. Yo hacía mucho que no estaba en una sesión tan larga en las Cortes, pero sí quería escuchar a todo el mundo porque era especialmente importante. Hay algunas fuerzas políticas, tanto en la derecha como en la izquierda, que tienen tendencia a traernos debates a Aragón que en Aragón no existen. Aprovechan que se parecen algo, aprovechan que se parecen algo y nos traen debates que en Aragón no existen. El debate territorial en Aragón no existe. Luego, así, claro, y además lo dice alguien de Junta Aragonesista. Junta Aragonesista, como el resto de partidos, tienen un estatuto que por cierto no apoyó, pero que tiene absolutamente asumido y que lo que quiere es que se cumpla, como el resto de fuerzas políticas. Nadie cuestiona el modelo de Estado.
Esto no pasa en Cataluña. Pero es que tampoco pasa en Euskadi y Navarra. Aquí no ocurre eso. En cambio estamos oyendo constantemente debates sobre la lengua inexistentes, que vas al territorio donde se habla catalano parlante y la gente vive esto con absoluta normalidad. Debates sobre la unidad del Estado inexistentes tampoco aquí. Son debates que la derecha que representa el Partido Popular y Vox le generan beneficio en otros territorios, y Ciudadanos también, y Ciudadanos, que no me quiero olvidar, y que aquí intenta trasladar con escaso éxito, porque la realidad del pueblo aragonés no es esa. Sí, es un tema ya superado, pues esas veces es que es absurdo. Pero bueno, volvemos a lo que ha dicho, cosas que pasan desapercibidas, son los 4 los que se firmó el apoyo, pero bueno, es el día a día. Y yo creo que la gente se va a sorprender porque tenemos un reto bonito e ilusionante, y luego lo que se nos tiene que ir jugando día a día de lo que ocurra, porque hasta ahora todo lo que se dice, la palabra lo soporta todo, puedes decir lo que quieras, pero vamos a empezar el día a día, que puede ser sorprendente e ilusionante. Intentando hacer un poco de análisis, así por terminar, ¿cuáles serán los principales obstáculos a los que deberá enfrentarse el gobierno de Lamán a corto y a largo plazo? Pues ahora a corto, si me permites, la elaboración del presupuesto. Bueno, claro, es que es una necesidad. Porque ahora mismo estábamos hablando antes de entrar aquí, hay muchas personas, una buena parte del tejido social, la gente del tercer sector, que lo está pasando muy mal. Y es necesario que tengamos un presupuesto, pero es necesario que tengamos un presupuesto para ellos, que tengamos un presupuesto para nuestro tejido industrial, que tengamos un presupuesto para que se pueda culminar la línea de dependencia, que tengamos un presupuesto para que Aragón despliegue toda su potencialidad. Entonces, en este momento, para lo único que es bueno que no haya presupuestos para el consejero de Hacienda, que se ahorra dinero, que se ahorra mucho dinero, ¿no? Y eso sí, ahora el principal reto que hay que abordar, pues nada más que todos descansemos un poco, que han sido semanas 2 meses largas y duras, entonces descansemos un poco y abordemos ya el presupuesto. Sí, la verdad es que el presupuesto se presenta como el principal problema a corto plazo, pero que una vez que se consiga superar, realmente problemas que puedan surgir en tema de impuestos, que el Partido Aragonés presenta unas líneas bastante más liberales conforme al resto de partidos, se podría llegar a decir, pero es que realmente tampoco va a haber mucho más problema, porque desde los partidos de derecha se habla sobre la inestabilidad que va a haber en el gobierno. Yo no creo que vaya a ser tal. Confío en que este espíritu de diálogo que hemos vivido estos días desde las elecciones se consiga llevar a todos los campos de la política. Y luego hay una cosa que se ha demostrado también hoy, o sea, es que de verdad que la fortaleza de este pacto es que de verdad tienen que hablar porque tienen que montar algo. Yo, si queréis, hago una pregunta de nota, por si la podéis. La alternativa a Lamán, ¿quién era? ¿Sabemos quién era el candidato? Pues sabemos quién podía ser la alternativa. Candidatura alternativa. Pues sabemos, nadie lo sabe. Entonces, claro, aquí se trata de empezar, como hemos dicho antes de entrar, hemos estado llamando por teléfono, solucionando problemas, pues la gente quiere que solucione sus problemas. Y que son 2 meses y que ahora viene, va a coincidir incluso cronológicamente, empezando agosto, que ya tienes la toma de posesión, ya tendrás nombramiento y empezando a funcionar todo. Porque esto no se puede parar. De todas formas, yo creo que es importante recalcar que esa pregunta que nos hacemos de si había una alternativa a Javier Lamán es aplicable a la política española. ¿Había una alternativa a Pedro Sánchez? No, pero no se ha llegado a un acuerdo y por eso se han roto todas las relaciones entre Podemos y PSOE. Desde vosotros como analistas y vosotros como personas que han estado en la política, ¿cómo valoráis este proceso de ruptura de las relaciones y este proceso que llegamos a la nada, al empezar desde cero? Yo creo que en el caso nacional evidentemente han sido los intereses propios de cada uno de los líderes, que ya no tanto partidos, porque a mí me da la sensación que es más una lucha de líderes, ¿no? Por a ver quién obtiene el mayor rédito político, porque además vivimos, ahora que está muy de moda el término relato, ¿no? Yo creo que vivimos en la política del postureo, siento decirlo así, pero creo que al menos en la política nacional da la sensación de que los líderes están más pendientes de dónde se coloca la cámara de televisión que le enfoca, que realmente de hacer políticas para los ciudadanos. Entonces eso yo creo que ha de alguna forma desembocado en
pues bueno, evidentemente una oposición que tiene ganas de atacar al presidente por una sencilla razón, y es porque es el presidente, lógicamente, y porque ellos no son presidentes. Esto va a pasar toda la vida. Y en el caso del presidente, pues yo creo que es, por un lado, pues hombre, una lógica reacción a, evidentemente, yo no me quiero mover, yo entiendo las cosas así y por tanto no me voy a abrir a entender a los demás. Puede entenderse desde el punto de vista de, evidentemente, de que él quiere conservar su parte del pastel, pero por otro lado tiene una lectura negativa en su caso, y es que las cerrazones nunca son positivas. O sea, creo que Sánchez evidentemente tiene que estar mucho más abierto al diálogo, y eso sí que se ha visto en Aragón, y que por otro lado, pues un partido como Podemos, por ejemplo, debería también saber que su posición dentro de la política no solo es recibir responsabilidades ministeriales o responsabilidades que responden más a sus intereses específicos, sino que lo que tiene que buscar evidentemente es que se forme un gobierno lo más parecido a las ideas que ellos tienen, ¿no? Entonces, ha superado los intereses, desde mi punto de vista, a la ideología como tal. Siempre será mejor un gobierno de una ideología lo más parecida a ti, aunque no sea exactamente esa política, porque la perfección tampoco existe, a que evidentemente gobiernen los contrarios. Eso no se ha entendido en la política nacional y parece que se sigue sin entender. Y en Aragón pues parece que sí, porque evidentemente a la pregunta que hacías antes, ¿no?, de cuál va a ser el mayor obstáculo, yo creo que quizá entre el Partido Aragonés y Podemos, no por nada, sino porque bueno, Podemos tiene evidentemente una forma de entender la política, pues que creo que transmite quizá cierta moderación, aunque Nacho Escartín sea una persona bastante moderada, transmite quizá a veces los límites de la moderación, y el Partido Aragonés se encuentra en la centralidad. Pues quizá podría haber más fricciones desde ese punto de vista. Podrá haber, pero hay una cosa que tenemos que pensar. Todos hemos hecho un acto de generosidad en querer aceptar este reto. Esto es un reto, es un proyecto ilusionante, y has aceptado saltando pues esas condicionantes que podías tener, con lo cual el primer paso ya se ha dado. A partir de ahora vamos a empezar a caminar, y lo que decías antes, yo creo que hay un problema también. En España hemos tenido un modelo electoral en el que con tantos partidos como hay ahora, o cambiamos el concepto de las alianzas, de los acuerdos que pueda haber, o es que va a haber un problema detrás de otro, porque con 8 partidos, con 9, con 12, con los que haya, es una ley que viene, que es la inicial cuando empezó la transición, que todos sabemos por qué se eligió esta, pero en estos momentos está demostrado que o cambiamos el concepto de negociación y de quitarnos falsos tabús, o el problema va a ser permanente, porque yo veo difícil solución, porque cada vez que haya elecciones pues va a ser difícil encontrar una mayoría absoluta. Muy complicado, y también hay que entender las lógicas de cada uno de los partidos. Las lógicas, en este caso de Podemos, si lo llevamos al caso aragonés, para que se entienda muy bien en términos de cifras, la diferencia que había entre Junta Aragonesista y Podemos en la pasada legislatura en términos de diputados eran 12 diputados. ¿Vale? La diferencia que hay entre Podemos y Junta Aragonesista en esta legislatura es de 2 diputados. De 12 a 2 diputados. ¿Qué quiere decir eso? Que en Podemos han hecho la lectura de que es mejor gobernar que estar haciendo oposición constantemente. ¿Por qué? Porque al final llegas mucho más a la vida de la gente, llegas de verdad con tus políticas a la vida de la gente, que es la misma reflexión que hemos hecho todas las fuerzas políticas, ¿no? De verdad con el presupuesto en la mano. ¿Que te da limitaciones? Claro que te da limitaciones, claro que tienes que constreñirte a un marco interno del juego determinado, pero es mucho más estéril lo otro. Y en el caso de la política estatal, tú decías que era una cuestión de líderes, pero también es una cuestión de pieles y del espíritu de una organización. Sánchez yo creo que ha dejado claro que lo que quiere es gobernar en solitario con apoyo parlamentario de Podemos. Y esto no va a ser posible, por lo que sabemos, para Podemos, porque quiere gobernar. Y yo entiendo que Podemos quiera gobernar. Realmente es eso, es que ha habido un problema grande en las negociaciones, y es que ninguno de los dos tenía muy claro a qué es lo que iba el otro, porque desde el PSOE se tenía muy claro que nadie iba a ceder, que el objetivo era que Pedro Sánchez gobernara solo y ya está, y que un gobierno ellos solos. Y desde Podemos lo que se intentó era precisamente al revés, con la idea de que el otro partido iba a intentar ceder lo menos posible, pero iba a ceder cosas, empiezas pidiendo mucho y luego pues te acabas contentando con lo que te ofrezcan. Pero al final ha acabado siendo imposible llegar a un acuerdo, y por eso me parece que el modelo de Aragón se tendría que intentar llevar a todas partes, porque es que se ha conseguido realmente un consenso entre fuerzas mucho más dispares de lo que pueden ser el PSOE y Podemos a nivel estatal. Si hemos conseguido aunar al par con Podemos y con la Junta,
yo creo que se puede llegar a muchas cosas en todas partes. Es un experimento muy novedoso, además. Exacto. No se había dado pues igual nos acostumbramos y lo repetimos. ¿Podríamos descartar de todas una repetición electoral en noviembre o habrá acuerdos en septiembre? Teniendo en cuenta los actores en juego no se puede descartar nada. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos, si hay que hacer apuestas, yo creo que no, pero bueno, es una apuesta, o sea, no se puede... Y si se tendría que preguntar es si habrá presencia o al menos intento de aparecer en el Congreso por parte de las fuerzas aragonesistas. Pues a mí, mira, lo que voy a decir algo que a lo mejor tengo demasiado atrevimiento ahora mismo, pero yo creo que Aragón no puede no tener representante aragonés en el Congreso de los Diputados. Y en eso las fuerzas aragonesistas tenemos una enorme responsabilidad. Sí. Y si hay elecciones hay que presentarse. Y en estos últimos debates, para mí, también mis hijos, que son de vuestra edad, todo el mundo nos achacaba la tristeza de que no haya una voz aragonesa ahí en la tribuna. Y entonces eso nos ha dolido a todos. Hay un pequeño un clavo importante, con lo cual, y además lo que hablamos, después de esta experiencia, la verdad que eso ahí está. Yo la verdad es que observando las dinámicas nacionales que hemos visto en los últimos días y semanas, creo que no es descartable una nueva convocatoria electoral. Evidentemente eso está ahí, aunque yo creo que la sangre no va a llegar al río, lo que se dice, porque creo que ninguno de los dos partidos que están de alguna forma no inmiscuidos mucho más en esas negociaciones interesaba, la verdad es que bastante poco, porque Pedro Sánchez cree que va a revalidar y que además va a aumentar en votos. Eso no está nada claro, por mucho que el CIS diga las cosas que dice, hay veces que puede acertar, pero yo la verdad es que los resultados sin cocina que da el CIS no me los acabo de creer para Pedro Sánchez, y por parte de Iglesias es evidente que les puede afectar bastante el hecho de no haber apoyado a un líder de la izquierda que podría formar un gobierno de izquierdas. Entonces la convocatoria electoral pues no me podría mojar de sí o no, pero lo que sí que tengo claro es que no va a haber coalición entre Podemos y Pedro Sánchez. Es algo que lo doy por hecho, porque Pedro Sánchez se va a negar y porque además Pablo Iglesias las condiciones no creo que las rebaje en el sentido de tener responsabilidades internas, y Pedro Sánchez lo va a leer así, lo va a leer como un gobierno paralelo, que le están de alguna forma intentando gobernar su gobierno, y conociendo ya no solo el perfil político de Sánchez, sino el propio perfil personal de Pedro Sánchez, yo no creo que vaya a permitirlo. Por tanto va a presionar por un lado a Podemos para que le dé su apoyo, no gratis, pero con condicionantes muy diferentes a los de la coalición, y por otro lado va a seguir intentando la estrategia por la derecha, que evidentemente eso también creo que podríamos confirmarlo, no va a dar sus frutos, porque ni a Pablo Casado ni mucho menos a Albert Rivera les interesa, después de haber negado la mayor, abstenerse. Yo creo que podríamos hacer una porra cada uno sí o no, y dentro de unos meses decir quién ha apuntado. Creo que no, más que nada porque hicimos eso que fue la semana pasada, gané yo. Creo que no, más que nada porque por un lado Pablo Casado evidentemente juega a reforzarse como líder de la oposición, y creo que lo está haciendo bastante bien, y Rivera, después del veto, pues se ha vendido como programa electoral prácticamente el veto a Pedro Sánchez. Yo creo que no tendría mucho sentido que se abstuviera, sinceramente lo digo, aunque en política puede pasar de todo, pero yo creo que va a ser un poco bicefalia en el sentido de la negociación. Va a buscar amansar a las fieras en la izquierda, y por otro lado convencer a la derecha de que no soy ese radical que creéis y que puedo ser un hombre de Estado aunque nuestras ideas no sean las mismas, ¿no? Yo lo veo así. Recordamos ese último CIS, el último barómetro de CIS del julio que salió ayer. En él los socialistas obtendrían un 41,3% del voto directo, se pondrían en la cabeza, como lleva pasando con la tendencia alcista en los últimos estudios que se han ofrecido, seguido por el PP con un 13,7%, Unidas Podemos y sus confluencias que sorpasarían a Ciudadanos con un 13,1%, y Ciudadanos que quedaría en último puesto de entre los partidos estatales con un 12,3%. Por su parte, Vox bajaría 6 puntos hasta un tímido 4,6%, y Esquerra aumentaría sus apoyos con un 4,5% estatal. Desde los partidos aragonesistas, ¿cómo nos tomamos estos datos? Como una encuesta. Porque fíjate que el único dato que nos has dado, porque no lo puedes dar porque el CIS no lo da, es el de participación. Entonces, si sales a la calle, si ahora nos vamos a ir a la calle, vamos a preguntar a la gente está hasta el gorro. Hasta el gorro. Entonces, lo que quiere es que se solucionen sus problemas. Y la gente tiene problemas. Tiene problemas que hay que atender, tiene problemas de trabajo, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas de futuro, tiene problemas con el cambio climático, tiene problemas con llenar el depósito de la gasolina, tiene problemas con sus padres y madres mayores que no pueden ir a una residencia, tiene problemas, y los políticos estamos para resolver los problemas. Y los problemas evidentemente son difíciles de resolver, pero para eso te pagan, para
que lo intentes y para que te pongas de acuerdo, ¿no? Entonces, el problema que tiene una encuesta es que son encuestas. Y luego el problema que tiene este CIS, por mucho que el director del CIS sea una persona con mucho rigor científico, muy reputada dentro del mundo de la demoscopía, es que ha hecho demasiada gala de ser militante del Partido Socialista. Entonces, es muy difícil en algunos casos distinguir qué es lo científico y lo objetivo de lo que a él le gustaría que fuese qué. Entonces es muy complicado. Entonces, en cualquier caso, es verdad que el grueso de las encuestas están dando una posición muy relevante al Partido Socialista, una calidad relevante a Ciudadanos. Nadie entiende, yo al menos no entiendo esto de Sánchez todo el rato para arriba y para abajo, no lo entiendo, quiero decir, la estrategia, por mucho que no se apoye al PSOE, debería de ser otra. Y que hay una repunte del Partido Popular, pero eso hasta que no veamos las urnas. Yo tenía un amigo en el Ayuntamiento de Zaragoza que no era de Chunta, que siempre decía, y además tenía razón, que las urnas las carga el diablo. Entonces cuidado, que ya veremos a ver qué es lo que sale si te presentas en unas elecciones. Hombre, lo que ocurre es que sí, independientemente de todos esos matices que son ciertos de lo que se pueda estar cocinando, pero hombre, yo creo que parece que es algo que marca una tendencia. Entonces al final no nos engañemos, las noticias que la gente quiere es esa seguridad, que se solucionen los problemas, pero claro, te encuentras ciudadanos que de todos los fundadores están marchando, se incorpora gente nueva, con lo cual se ve ahí una crispación permanentemente, bloqueos. El Partido Popular ha vuelto ayer, le volvió a presentar su nuevo organigrama para poder afrontar los nuevos retos, y en cambio el Partido Socialista, evidentemente estás en el poder, estás consolidando territorios, estás en y todo se ve en esa de fuerza. Entonces estás marcando una tendencia que puede ser tan exagerado como se anuncia, pues obviamente habrá una corrección, pero claro, eso al final también afecta, porque yo creo que cuando lo miren unos y otros dirán pues hasta dónde. Pero luego también hay una cosa, las encuestas que se nos escapan a todos, el efecto de los restos, que al final estás hablando de 20 o 30 escaños, te hace desviar completamente todo. Porque luego cuando miras los números globales la gente suele votar parecido. Otra cosa es si movilizas, ilusionas a tu electorado o no lo ilusionas. Pero como cambio tampoco. Pero claro, hay que ver, analizándolo, dónde están eso. Y si recordáis, ha habido elecciones que incluso recordando ya al señor Rajoy, las terminaba en Teruel. Porque sabía que en Teruel tenía por los restos jugándose un diputado por el PP. Y venía a Teruel y se marchaba corriendo a hacer de campaña a Madrid. Todos esos restos en ciudades pequeñas, todo lo que estamos hablando, condicionan mucho. Entonces, claro, yo lo que creo, si hiciéramos una apuesta que no se vea, que no va a haber elecciones, yo, mi opinión. Pero vamos, sí o no, es una moneda al aire. Cada uno diremos una opinión y acertaremos o no. Yo estoy más en la línea de que sí que va a haber elecciones, porque veo muy poco probable un acuerdo en los 2 meses que nos quedan. No parece que haya cambiado mucho en ninguna de las dos fuerzas que no quiera acordar, y menos aún las fuerzas que es que ni lo intentan. Además, hay que tener en cuenta que con septiembre se acercará el fin del juicio al procés y que perdería el gran apoyo de Esquerra Republicana, cosa que ya dijo el señor Rufián desde el Congreso, que si llega septiembre tendrían que afrontar las consecuencias. Entonces en septiembre veo mucho más complicado de lo que ya era un acuerdo ahora en julio. ¿Qué es lo que se piensa desde el PSOE? Estoy bastante seguro de que se piensa de que si las elecciones de noviembre son lo que parece que van a ser, es decir, que el PSOE tiene una mayoría no absoluta pero prácticamente, y Podemos tiene los escaños suficientes como para dar el salto, Podemos no va a poner ningún problema para simplemente hacer un acuerdo programático. Desde Podemos está por ver qué es lo que analizan, porque realmente está en una posición en la que si supieran jugar las cartas mejor, está en una posición en la que pueden vender que han sido ultrajados literalmente. Si hubieran sido más inteligentes, y estará por ver si lo consiguen hacer, podrían hasta conseguir subir bastante, porque al fin y al cabo ellos pueden decir que ellos iban a las negociaciones intentando negociar y que se les ha negado, que es por otra parte lo que está vendiendo el PSOE de nosotros queríamos tener los que pedían demasiado. Entonces, si Podemos hubiera sabido jugar las cartas bien desde el principio, no estaríamos en esta situación en la que el PSOE va a intentar llegar hasta forzar las nuevas elecciones. Entonces yo creo que no vamos a tener gobierno en septiembre. Yo sobre el CIS rápidamente creo que, aunque es cierto que me parece bastante inadecuado que una persona del Partido Socialista, además militante, esté ostentando el cargo, ¿no?, del señor Tezanos, ¿no?, esté ostentando el cargo de responsabilidad del CIS, me parece muy inadecuado. Sí que es cierto que sus últimos pronósticos acertaron bastante, por tanto yo sí que comparto la tendencia alcista del Partido Socialista, creo que es algo bastante
bastante innegable que bueno, Pedro Sánchez ha conseguido de alguna forma llevarse para sí al votante de izquierdas, progresista, más centrado o menos centrado, pero la cuestión es que lo capitaliza. Y luego varias matizaciones sobre los resultados que hemos conocido de este CIS. Creo que los resultados de Podemos no se adecúan a lo que yo observo. Creo que van a condenar más, el electorado de izquierdas va a condenar más el hecho de que Pablo Iglesias le haya posibilitado un gobierno, por eso ese crecimiento no lo acabo de compartir. Hay que tener en cuenta una variable más, es que posiblemente Izquierda Unida se separe de la coalición de Unidas Podemos. Ese conflicto, correcto. Y eso aún bajaría una corriente de razón. Y tener muy en cuenta además algo que no olvidemos, que es la abstención, que en el caso de la izquierda, después de pues de un fracaso tras fracaso, evidentemente la izquierda suele canalizarse mucho más hacia la abstención. Y luego también algo interesante, Ciudadanos, es cierto que lo comparto bastante. Creo que, como comentabais, la estrategia de Ciudadanos no la entienden ni ellos, o sea, se observa en la Cámara a un Albert Rivera desquiciado absolutamente, que únicamente se obsesiona con la banda, con el plan, y que por mucho, ¿no?, que vete a Sánchez, bueno, pues tendría que de alguna forma evidenciar que tienen más programa, además de eso, ¿no? Parece un desquiciamiento que yo creo que no beneficia ni a derecha ni a izquierda. Y luego algo interesante que es Esquerra Republicana. Yo en Esquerra Republicana lo relaciono con que Oriol Junqueras es la persona más valorada en Cataluña, con que está, bueno, en prisión preventiva y con que se acerca al juicio, y que de alguna forma los catalanes quizá están premiando el papel que está teniendo Esquerra Republicana, porque es cierto que Puigdemont y el PDeCAT pues evidentemente están lastrados por la corrupción y están lastrados también pues por una gestión bastante cuestionable, y Esquerra se ve, ¿no?, como ese representante del independentismo, o al menos del independentismo más mesurado, ¿no?, con Gabriel Rufián irreconocible, que de alguna forma quizá pues bueno, está gustando más en Cataluña como de alguna forma vía de transición, ¿no?, Estado-Cataluña, ¿no? Con este final de debate cerramos la temporada de Micrófono Abierto aquí en la 8TV. Volveremos en la cadena SER el martes 6 a la 1:30 y de pleno aquí en la tele, en la 8, el 11 de septiembre a las 10 de la noche para seguir hasta junio del año que viene. Muchas gracias.